Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. De nuevo es domingo y en domingo ya es costumbre escuchar y ver el programa que nos ocupa, AFZ Profundo, un asiduo visitante de sus hogares a través de la televisión, a través de VIS TV y de Santo Domingo TV. Hoy vamos a tratar un programa que versa sobre la historia y los orígenes de Ucrania. Ucrania, una nación enclavada en el este de Europa, que sus orígenes se fundamentaron en lo que se conocía como los campos salvajes, y donde un grupo de tribus eslavas formó una confederación que se llamó la Rus de Kiev. Ahí están los orígenes de Bielorrusia, Rusia e Ucrania, donde hoy en día está la capital del Estado ucraniano, Kiev. Esta república ha sido invadida por un ataque desproporcionado, despiadado de parte del presidente ruso Vladimir Putin y de las Fuerzas Armadas rusas. Estos ataques han destruido gran parte de la infraestructura y han provocado cientos de muertes en la población civil ucraniana. Esto no es más que un crimen de lesa majestad que ha sido denunciado y condenado por toda la comunidad internacional y fundamentalmente por Occidente. Entiéndase, la Unión Europea, los estados que conforman la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, que son 30, y encabezados por los Estados Unidos y el Reino Unido, que recientemente, mediante el Brexit, salió de la Unión Europea. Vamos a ir un poco a la historia de estas tribus eslavas, que alrededor de 15 de ellas y los denominados príncipes rus conformaron la Rus de Kiev, que se extendía desde el Mar Negro hasta el Báltico y que abarcaba un amplio territorio, y que entre el siglo IX y el siglo XII conformó un imperio muy poderoso que fue atacado por los mongoles y luego por los turcos, así como también por lo que fue un imperio conformado por Lituania y Polonia. Este gran imperio de la Rus de Kiev se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur, y desde las cabeceras del Vístula en el oeste hasta la península de Tamán en el este. Un gran imperio cuya inmensa mayoría de esas tribus eslavas orientales se denominó la Federación de Principados, y hasta 1054 de la Edad Media fueron predominantes. Esta federación, que tenía lo que es hoy la capital de Ucrania, Kiev, como el centro del poder, era la reunión de esas tribus eslavas salvajes, donde está los orígenes de los cosacos, con una tradición de grandes guerreros, y que su primer príncipe que reinó fue el príncipe Oleg entre el 879 y el 912. Este estado, como ya le dijimos, cae con la invasión mongola en el 1246. Y a partir de esta fecha vienen los diferentes cambios de dominios entre mongoles, turcos, polacos, lituanos. Incluso Suecia con los cosacos y el Kanato de Crimea de Rusia. La República Popular de Ucrania Occidental, que se separó en un momento de la historia y que se volvió a reunificar y que abarca todo un vasto territorio, el estado más grande de Europa,
de Europa Oriental, partiendo de que Rusia como tal no es un Estado europeo, que es el país más grande del mundo. Y tenemos que tomar en cuenta que a través de la historia, desde el Imperio Ruso y después la Unión Soviética, el Imperio Ruso cuando Catalina la Grande, que logró extender el dominio ruso a un vasto territorio muy amplio, que abarcó parte de Asia Central, abarcó lo que es la Europa Oriental y que extendió su reinado en gran medida en base a invadir a otras naciones y soyuzgarla y someterlas, anexarla como parte de ese imperio. Posteriormente, la Unión Soviética, cuando surge la revolución bolchevique y se derroca al zar, entonces es que los comunistas, con Stalin, con los líderes como Lenin y posteriormente Nikita Khrushchev, hasta llegar a Mikhail Gorbachev, dominan ese gran territorio que fue la Unión Soviética y que estaba conformado por 15 naciones, 15 repúblicas que estaban dentro de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando en el año 89 se derrumba el imperio soviético y entonces posteriormente en el 91 cae el muro de Berlín, todas estas naciones comienzan a declararse independientes. Nikita Khrushchev devolvió a Crimea a su territorio original, a la soberanía de Ucrania, el Estado ucraniano. A partir de ahí, Crimea se mantiene dentro del Estado ucraniano hasta que en el año 2014, Vladimir Putin, luego de la revolución del Maidán y de lo que se denominó también como la guerra del Donbass, donde todavía persiste ese conflicto, Putin en el 2014 se anexa a Crimea. Y las pretensiones del gobernante ruso, desde mi punto de vista, es una opinión muy particular, el cual es un dictador, el cual es un hombre sanguinario, que no tiene contemplación para atacar la población civil, a ancianos, a niños, a mujeres, como objetivos militares, aun cuando ellos digan y construyen una narrativa en torno a que su invasión está basada en objetivos militares y supuestamente porque Ucrania es una amenaza para el Estado ruso, una amenaza por cuanto ellos entienden que de Ucrania y Georgia, así como Finlandia y Suecia, sumarse a lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entonces el Estado ruso sería vulnerable y estaría bajo el riesgo y el peligro de que la OTAN estuviera prácticamente rodeando a ese Estado, en esa parte de lo que son las fronteras del continente europeo y de Rusia. Sin embargo, la comunidad internacional ha respondido rechazando y tomando medidas que van en el orden de restricciones de carácter económico, de índole comercial, de sanciones, tanto al estamento productivo del Estado ruso, como es el caso de la exportación de energéticos como el petróleo y el gas natural. Se ha paralizado la construcción del Nord Stream 2 y el Nord Stream 1, que atraviesa el territorio ucraniano, por el cual Rusia paga alrededor de 3.000 millones de euros al año, es uno de los motivos por los que Vladimir Putin quiere apoderarse de Ucrania, para no tener que pagar este costo y sobre todo por algo que solamente está en el imaginario de Putin: volver de nuevo a crear
lo que ellos denominan el Ruski Mir o mundo ruso. Y él pretende llevar las fronteras de Rusia hacia todas las naciones que en algún momento formaron parte del imperio ruso y donde quiera que hayan rusoparlantes, lo que ha generado lo que se denomina como la rusofobia en toda Europa y en Occidente. Yo quisiera que comenzáramos por ver algunas imágenes de lo que está ocurriendo actualmente en el territorio ucraniano producto de la invasión rusa. Y Rusia dice, para justificar su invasión y sus acciones, que en Ucrania hay laboratorios biológicos que tienen un uso exclusivamente militar. Laboratorios estos que supuestamente son financiados por los Estados Unidos. Y la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, vamos a escuchar lo que dice cuando ella es cuestionada al respecto por diferentes instancias y diferentes representantes de estados occidentales. Por favor, vamos a escuchar. Estamos confirmando los hechos que se dieron a conocer de que durante la operación militar especial en Ucrania hubo una limpieza de emergencia de los programas biológicos militares por parte de Kiev y financiados por Estados Unidos. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart, HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. Retomando el tema anterior, del segmento anterior, es bueno destacar que el origen de Bielorrusia, Ucrania y Rusia es el mismo, la Rus de Kiev. Estamos hablando del año 862. A partir de ahí se han venido desarrollando una serie de eventos y se han sucedido una serie de imperios que han dominado y han gobernado todos esos territorios, incluyendo Ucrania. Ucrania es un país que fue fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1992, por lo que es bueno destacar que ha mantenido una relación muy estrecha con Rusia. Toda la vida estas naciones han sido pueblos amigos y hermanos, donde muchos rusos y ucranianos viven en ambos territorios de ambos países, lo que quiere decir que hay una relación, hay un vínculo, por lo cual no hemos visto manifestaciones de apoyo de la población rusa a esta acción desmedida, despiadada, a esta invasión que sin ningún motivo ocasionado, generado por Ucrania, ha tomado el presidente Putin para invadir y de manera despiadada atacar y destruir escuelas, hospitales, edificios públicos de la población civil. Sin embargo, la resistencia que ha mostrado el pueblo ucraniano y las Fuerzas Armadas ucranianas no era la que esperaba el gobernante ruso y los jefes militares de las Fuerzas Armadas rusas, a quienes le han causado serias y graves bajas. Evidentemente que es una guerra muy desproporcional, que el balance entre los ejércitos y el equipamiento militar ruso, entiéndase tanques, fuerza de movimiento blindada, aviones, buques de guerra, es increíblemente a favor de Rusia, con unas Fuerzas Armadas ucranianas
que lo que han mostrado es un gran valor, una gran integridad y un gran apego a la defensa de su territorio y de su patria. En el año 1994, mediante el Memorándum de Budapest, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Ucrania llegaron a un compromiso, el cual consistía en respetar y garantizar la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, eso no se ha hecho valer, no se ha puesto en práctica lo que ahí se estableció. Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky ha solicitado en varias oportunidades, hasta la saciedad, a Occidente, entiéndase a la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido, que le dé apoyo para cerrar el espacio aéreo ucraniano. También el Estado de Polonia, la República de Polonia, le ha ofrecido a Ucrania una flotilla de 28 aviones MiG-29 de la era soviética, antiguos, pero que los pilotos ucranianos están familiarizados con esos equipos para poderlos volar, a cambio de que Estados Unidos le pudiera suplir aviones nuevos F-16, que ya el F-16 es un avión que tiene unas generaciones posteriores, pero es relativamente nuevo comparado con los MiG-29. Estados Unidos se ha negado, el presidente Biden y su administración, bajo el argumento de que ellos están tratando de evitar una tercera guerra mundial. Sin embargo, Ucrania, que lucha por los valores y los principios de la democracia que representan y caracterizan lo que es la ideología, la idiosincrasia, el modo de vida y de administración de la política y del Estado, de la sociedad en que vivimos y en que creemos en Occidente, se ha quedado sola. Sí, se le ha dado apoyo con armas, se le ha suministrado alguna tecnología moderna de misiles, de defensa antitanques, también antiaéreas, pero no es lo que realmente necesita esa nación. Se le ha tomado una serie de medidas que van desde desconectar del sistema de intercambio bancario y financiero, el SWIFT, a Rusia, como a la prohibición de importar, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y algunas naciones europeas, gas y petróleo ruso, al igual que muchos productos que son parte del estamento productivo ruso. Pero también hay que tomar en consideración que el Reino Unido y Estados Unidos, al igual que Europa, ha tomado medidas contra lo que denominan oligarcas rusos, una estrecha élite que gobierna en apoyo a Putin, la Rusia de hoy, la Rusia de Putin. Y volvemos a caer en el tema del Ruski Mir, del mundo ruso. Eso solamente existe en la fértil imaginación de Vladimir Putin. Es imposible pretender retornar a las fronteras de lo que fue el imperio ruso, el imperio que estableció Catalina la Grande, o a lo que posteriormente de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Cortina de Hierro. Es importante señalar y destacar que líderes mundiales como Joe Biden, como Olaf Scholz de Alemania, como Boris Johnson de Inglaterra, como la presidenta de la Unión Europea, Van der Leyen, así como los jefes de Estado, Macron de Francia, Sánchez de España y de otras naciones que conforman los 27 estados que están integrados en la Unión Europea, han manifestado en términos retóricos respaldo y apoyo a Ucrania y al presidente Volodymyr Zelensky. Pero con retórica no se basta para frenar la embestida
del mandatario ruso Vladimir Putin, que algunos llaman el zar de la era moderna. Desde mi punto de vista, y es el punto de vista de AFZ Profundo, esta agresión es fascista. Esta agresión contraviene todos los preceptos de lo que es el derecho internacional público, de lo que es la Convención de Ginebra, de lo que establecen tratados que han sido asumidos y de los cuales Rusia es signatario de la Organización de las Naciones Unidas, de la limitación del uso de armas como las armas hipersónicas que está usando Rusia en lo que es hoy la guerra de Ucrania. También es cierto que se ha denunciado el uso de armas biológicas, todavía sin probar ni una sola de las acciones o del resultado del uso de esas armas. El senador norteamericano Marco Rubio le pidió explicaciones al respecto de estos laboratorios a Victoria Nuland, que es una de las jefas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ella ha señalado y ha dicho que la preocupación de Estados Unidos se centra en que Rusia se pueda hacer con el control de estos laboratorios. Lo que quiere decir que ella está confirmando que los laboratorios existen. Y se ha denunciado y se ha dicho que esos laboratorios han sido financiados por los Estados Unidos de Norteamérica. Ucrania ha pedido ser parte de la Unión Europea. Ucrania ha manifestado su deseo de ingresar a la OTAN. Y esa es una de las excusas que ha usado Vladimir Putin para invadir la República y el Estado soberano de Ucrania. Yo entiendo, y es la opinión de muchos en Occidente, que esta acción persigue otros fines y otros propósitos. China se ha manifestado, y el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, ha puesto de manifiesto que la China está diciendo que la actividad de la militarización biológica es la punta del iceberg de lo que pudiera suceder y responsabiliza a los Estados Unidos. De manera que aquí hay una guerra de desinformación y de informaciones, donde se construyen narrativas por parte del Estado ruso y del Estado ucraniano, tratando de, en algunos casos, orientar y en otros de desorientar a la opinión pública internacional al respecto de lo que está ocurriendo. En nuestro continente, Venezuela, Argentina, Cuba han manifestado su apoyo a esta acción de Rusia. Digamos que Venezuela y Cuba lo han hecho de una manera más tímida. Sin embargo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo ha hecho de una forma descarada, de una forma que ha sido censurado por los mandatarios y jefes de Estado de todo el continente americano. Yo entiendo que de seguir esta situación pudiéramos en algún momento, como sucedió ahora, que un dron de Rusia cayó en uno de los estados miembros de la OTAN y no causó, gracias a Dios, daños humanos, pero sí causó daños materiales. Esto pudiera provocar, de acuerdo al artículo 5 de la Carta Constitutiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que si un país miembro de esos 30 estados es atacado, los demás están comprometidos y obligados a salir en defensa de ese estado. Y esto sí podría ponernos al borde de una guerra nuclear.
y eventualmente de la destrucción de lo que conocemos como la sociedad y la comunidad internacional. Realmente esto reviste un grave peligro y genera una gran preocupación en la comunidad internacional. El Papa se ha manifestado, Francisco, pidiendo el cese al fuego, el diálogo, que esto se lleve en el plano diplomático. Delegaciones de Rusia y Ucrania se han estado reuniendo en territorio bielorruso sin llegar a ninguna conclusión ni a ningún acuerdo en firme. Se hizo un acuerdo para un alto al fuego, el cual no se respetó. Se han establecido corredores humanitarios para evacuar a los refugiados y la población civil, y en más de una oportunidad convoyes de civiles han sido atacados por patrullas rusas, por militares rusos. Recientemente hubo una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y de Ucrania en un balneario de Turquía, donde no se llegó a ningún resultado positivo, y el canciller ruso Lavrov ha reiterado lo que ha sido la posición rusa y justificado la invasión del territorio ucraniano. En la actualidad, este fin de semana que acaba de concluir, o que está por concluir, los jefes de Estado de la Unión Europea han tenido una reunión en Versalles, en Francia, y han manifestado su firme decisión y apoyo, respaldo a que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Pero no hay un fast track, no hay una vía rápida para esto. Han puesto de manifiesto que esto no se logra en meses, sino que asumir y adherirse a esto conlleva una serie de revisiones, de legislaciones y de asumir compromisos y firmar dichos compromisos para poder ser revisados y aprobados por la Comisión Europea y posteriormente entonces adherirse y ser miembros de pleno derecho de lo que es la Unión Europea, lo que antes conocimos como la Comunidad Europea, que en la actualidad son 27 países miembros, estados miembros, porque el Reino Unido salió a través del Brexit. El Brexit fue un plebiscito donde por muy escaso margen ganó el sí para la salida de Inglaterra del tratado que crea la Unión Europea. En lo adelante estaremos atentos a cómo sigue el día a día de esta guerra, donde ustedes podrán ver las imágenes de esta atrocidad, de algo que en el siglo XXI, de camino al siglo XXII, la comunidad internacional, la humanidad, no se podía imaginar que pudiera estar sucediendo el horror que estamos viendo y que estamos viviendo. Y de qué manera niños, mujeres, ancianos son masacrados, son asesinados. La ley que promulgó de emergencia y que hizo uso el presidente Volodymyr Zelensky prohíbe a los ciudadanos menores de 65 años y mayores de 18 años abandonar el territorio ucraniano. Y hemos visto cómo ucranianos deciden por su propia voluntad repatriarse de muchos estados y de muchos países del continente europeo y de otros estados y latitudes de otros continentes, como el caso de Estados Unidos, y cómo muchos hombres y jóvenes ucranianos regresan a su país para defender su patria, para defender su territorio, para defender su pueblo. Hemos visto cómo el presidente Zelensky ha convocado a la comunidad internacional para crear lo que llaman una legión internacional.
y ya cientos de militantes por la democracia, por la paz, se han sumado a ir a defender y a luchar hombro con hombro con los ucranianos por la libertad, por la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. A la vez, el presidente Putin ha dicho en el día de ayer que alrededor de 16.000 militantes, sobre todo de Siria, se están integrando a las Fuerzas Armadas rusas para luchar en la guerra que ha provocado la invasión rusa a Ucrania. Y yo me pregunto, ¿cuál es la conciencia que pueden tener esta gente que están apoyando desde otras naciones y desde otras latitudes la invasión a un Estado soberano y la masacre que está cometiendo de lesa humanidad el presidente Vladimir Putin y sus Fuerzas Armadas? A menos que no sean miembros de Al-Qaeda, miembros del Daesh, del ISIS, no se puede entender esta conducta. No se puede entender que personas se sumen a esta atrocidad y a este abuso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para continuar con la parte final de este programa de AFZ Profundo, que presenta un panorama histórico del día a día de la invasión de Rusia a Ucrania. Regresamos en breve. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. Recientemente se ha estado denunciando que milicias chechenas del líder Ramzan Kadyrov se están sumando a las fuerzas rusas para luchar del lado de esas Fuerzas Armadas en la invasión y el acoso a Kiev. Evidentemente que el resultado de esta invasión durante estas 2 semanas no ha sido el que esperaba el presidente Vladimir Putin. Ha encontrado una férrea resistencia de las Fuerzas Armadas y de los voluntarios civiles que se han sumado a defender la patria de Ucrania, su patria, su territorio y sus gentes. Kadyrov, un hombre cercano y aliado a Putin, líder de una de las repúblicas que conforman la Federación Rusa, un hombre con una historia que la comunidad internacional conoce, que ha sido despiadado, que ha ejercido el poder en Chechenia luego de la muerte de su padre de una forma totalmente dictatorial. Por otro lado, debemos observar que esta crisis ha disparado los precios en los mercados internacionales y en las bolsas de valores de el petróleo, el gas, de los minerales, de los metales y de los productos e insumos agrícolas. Ha anunciado Italia que próximamente tendrán carestía para la producción de pastas, porque los granos que son suplidos en gran medida desde Ucrania y de Rusia no estarán disponibles. España ha anunciado también
que va a tener problemas con la producción alimentaria. Ya se ha dicho y se ha anunciado que hasta el pan va a subir de precio. Esto está provocando una inflación muy grande a nivel mundial. Y eso, desde luego, que va a repercutir en nuestro país, como en todo el continente latinoamericano. Producto de todo esto, hemos visto últimamente que aparentemente una misión de representantes del gobierno del presidente Joe Biden ha visitado Venezuela con el propósito de adquirir crudo y productos refinados de Venezuela, donde la industria petrolera ha tenido un descalabro, donde podemos ver que en los países que se denominan parte de la revolución del siglo XXI, lo que se ha verificado es la revolución del retroceso, donde todos los indicadores han ido de manera negativa, donde la pobreza se ha disparado y ha crecido, donde las economías han tenido grandes devaluaciones y algunas de ellas llegan, como en Venezuela, a tener hiperinflación de más de un 400%. Argentina, Ecuador, que ya por suerte salió de ese ciclo, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Ahora vemos cómo hay una oleada de nuevos gobiernos de la denominada izquierda latinoamericana. Y lo vemos en Bolivia, lo vemos en Chile, con la asunción del presidente Boric, lo vemos en Honduras, con la ascensión de la presidenta Castillo. Próximamente se celebrarán elecciones en Brasil y las encuestas indican que el expresidente Lula da Silva tiene un posicionamiento bastante fuerte. Se prevén elecciones en muchos otros países del continente latinoamericano entre este año 2022 y el próximo año 2024. Ya veremos el resultado de esas elecciones. Lo cierto es que esta crisis está golpeando a la economía mundial. Esta crisis está afectando la ya afectada cadena de producción por producto de la pandemia, que se rompió, se cortó. Por eso hay escasez de muchos productos. Por eso la industria del automóvil está teniendo serios inconvenientes. Próximamente, la semana próxima, tendremos un programa que va a tratar del impacto en la economía global, en los mercados internacionales y en el comercio, con los economistas don Hugo Giuliani Curi y Henry Ebrard. Este programa se hará para el próximo domingo. Esperamos que sea de su interés, que concite su atención y que, como siempre, ustedes puedan ver nuestro programa, opinar por las redes y retroalimentarnos. La República Dominicana no está ajena ni exenta de todo esto cuanto ocurre. Hemos visto que la República Dominicana exhibe una economía fuerte, floreciente, con un crecimiento, de acuerdo al Banco Central, que ronda casi el 9%, con una tasa del dólar que ha ido a la baja y hoy está en el orden de 55 y algo de pesos por dólar, pero eso no quiere decir que no nos podamos ver afectados. Por otro lado, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, lleva una carrera de endeudamiento, de empréstitos muy preocupante. En apenas un año y 8 meses hemos tomado prestados más de 16,000 millones de dólares, lo que incrementa nuestra deuda externa
consolidada, donde está la deuda del sector público, el sector privado, del Banco Central, que anda ya sobre los 65.000 millones de dólares. Es altamente preocupante. Estamos endeudando a las futuras generaciones. Durante el gobierno del presidente Danilo Medina, que tuvo una carrera dislocada de empréstitos y de endeudamiento, se llegó al caso insólito, al despropósito de tomar dinero prestado a los organismos multilaterales y a la banca privada a través de bonos soberanos y de otras emisiones para el pago del servicio de la deuda, entiéndase, para pagar los intereses, sin ni siquiera abonar al capital. Este país no puede continuar de esa manera. Y esta crisis generada por esta confrontación bélica, por esta invasión del presidente Putin, va a repercutir negativamente en todas las economías del mundo e incluso en las de los países y estados latinoamericanos. Ya hemos visto y se ha anunciado que en la Unión Europea la inflación estará entre 5.5 y 6 puntos porcentuales al cierre de este año. En España hemos visto una inflación de 7.6, la más alta en los últimos 35 años. En Italia, en Francia, todas las economías han sido afectadas, incluso la más fuerte de la Unión Europea, que es la economía alemana, también se ha visto afectada. Por otro lado, podemos destacar que hay líderes que esta crisis los ha sacado del caldero, los ha sacado de la hoguera, como es el caso de Boris Johnson, quien el 19 de enero fue interpelado por la Cámara de los Comunes, lo que equivaldría aquí a la Cámara de Diputados o Cámara Baja. Y luego de la crisis, a partir del 24 de febrero, la atención se ha desviado y el primer ministro Boris Johnson ha tenido un nuevo aire y al asumir la postura que ha asumido frente a la crisis de la invasión rusa a Ucrania, pues ha tenido, yo diría que un desahogo y un repunte para consolidar su liderazgo. Veremos en lo adelante qué ocurre en el devenir de los próximos días, de las próximas semanas, si esta guerra se prolonga, probablemente por meses. Si Rusia logra controlar grandes áreas del territorio ucraniano, se dice que las Fuerzas Armadas, las milicias y los voluntarios ucranianos entonces harán la guerra de guerrilla urbana. Y ahí esto podría prolongarse por meses y quién sabe si por años, porque ellos se resisten a ver mancillada su madre patria, a ver cómo los invasores se imponen y toman el control de territorios y ciudades, muchas de las cuales ya están prácticamente destruidas. Las Fuerzas Armadas rusas han adquirido mucha experiencia, mucha pericia con su participación en la guerra en Siria. Los ucranianos, en cambio, en el 2014, cuando la anexión de Crimea, no tenían el equipamiento militar y la preparación y la experiencia, pero con el conflicto del Donbass han adquirido experiencia, han adquirido en el fragor de la lucha los conocimientos y las capacidades necesarias. Occidente le ha estado supliendo de armamento moderno, armamento con el cual han logrado detener el avance de las fuerzas rusas en algunos lugares y en otros está peleando ferozmente. Unos drones que adquirieron de Turquía han hecho estragos en los convoyes rusos. En el último de 35 kilómetros, en el día de ayer, fue prácticamente destruido. Murió el coronel que encabezaba como jefe de esa unidad y de ese
gran pelotón y convoy. También murió el general que encabezaba las fuerzas rusas. El presidente Putin destituyó al jefe de esta operación y ha designado a nuevos oficiales, lo que quiere decir que el resultado no está siendo el esperado por Vladimir Putin y por las Fuerzas Armadas rusas. Ucrania se defiende y se resiste a ver a su país mancillado, ultrajado, pisoteado por esta invasión. En este programa, en las últimas semanas, hemos tenido algunos invitados que han postulado y que afirmaban que Rusia no iba a invadir Ucrania. La realidad, que es tozuda, ha demostrado lo contrario. Hay quienes decían que Putin no iba a materializar esta invasión. Incluso quienes postulaban en este mismo programa, amigos e invitados, defendiendo la postura de Putin. No se puede defender lo indefendible. Es injustificable la acción que ha cometido Putin y el crimen que está ocurriendo con la población civil en Ucrania. Nosotros queremos desde aquí alzar nuestra voz y poner de manifiesto nuestro más firme rechazo categórico, denunciar que este es un crimen de lesa humanidad, de lesa majestad, es un crimen de guerra por el que el presidente Putin podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Que ya no sean solo mandatarios africanos o los que tuvieron que ver con la guerra de los Balcanes. No, también mandatarios de estados y naciones, como esa potencia que es Rusia, deberían de responder ante la Corte Penal Internacional. En nuestra posición, en nuestra postura, respetamos las posturas y las posiciones que pueden ir en contrario, pero siempre destacaremos con la verdad, con la honestidad y sobre todo con nuestros principios cristianos, lo que entendemos que es de justicia y que es para hacer valer la paz y la dignidad del ser humano. Hacemos otra pausa y regresamos en breve con el último segmento de AFZ Profundo en esta nueva edición de este domingo. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. La BBC de Londres hoy ha publicado un artículo muy interesante donde habla y lo denomina del trigo al aluminio, exportaciones estratégicas de Ucrania y Rusia. Cómo estos mercados y estos rubros se van a ver afectados por esta guerra. Cómo la producción de estos se va a cortar. Cómo se van a encarecer los precios. Y nosotros queremos destacar que las consecuencias de esta guerra, aún terminara hoy y se retiraran las fuerzas rusas, y se retomara la paz y se respetara el territorio ucraniano, no van a ser resueltas inmediatamente. Las consecuencias de esta guerra van a perdurar por meses y quizás por un año o más, para que vuelva el estamento productivo
a caminar, a engrasarse y a volver al ritmo de producción de anterior a la guerra. Nosotros, al despedir el programa, queremos señalar que hemos hecho un recuento de las últimas noticias que han acaecido durante este fin de semana, de los sucesos que han ocurrido, de las decisiones que han tomado los mandatarios de la Unión Europea en la reunión de 2 días que tuvieron en Francia, de cómo históricamente, por primera vez, el Parlamento inglés y su Cámara Baja recibió, mediante una conferencia de Zoom, la locución del presidente ucraniano, que fue aplaudido unánimemente por todos los integrantes de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido y de Inglaterra. Realmente, Ucrania ha logrado concitar un gran respaldo y Rusia y el presidente Putin un gran repudio. Veremos en lo adelante cómo discurre esta próxima semana, que será la tercera semana de la intervención de Rusia en Ucrania. El presidente Putin no puede darse el lujo de tener una derrota que cuestionaría su ya vilipendiada y cuestionada figura a nivel de la comunidad internacional y de sectores rusos que se manifiestan protestando en las grandes ciudades rusas, las cuales son reprimidas violentamente, drásticamente por la policía rusa. Esperemos que Dios Todopoderoso derrame la paz, la tranquilidad y la seguridad, y que se ponga término a esta confrontación. Hasta el próximo domingo, recordándoles que tendremos un programa que tocará el impacto de este conflicto en el comercio mundial, en las relaciones comerciales y el intercambio de bienes y servicios a nivel global, a nivel mundial. Cómo esto va a afectar las economías, cómo va a afectar el tema energético y cómo va a provocar una inflación en espiral a nivel global. Hasta el próximo domingo, donde estaremos con el embajador Hugo Giuliani Curi, economista, al igual que Henry Ebrard, un gran economista que ha venido a nuestro país, que ya es un dominicano más y que se ha aplatanado. De manera que esta será una interesante entrevista que esperamos que ustedes puedan disfrutar el próximo domingo. Muchas gracias por habernos aceptado en sus hogares y sintonizar nuestro programa AFZ Profundo. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.